informativo con Karen Pereira y Carlos Sanabria. Noticia extraordinaria en NTN 24. Noticia extraordinaria, ataque a la libertad de prensa y de expresión en Venezuela. NTN 24 está fuera del aire de los cableoperadores en territorio venezolano tras una orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. La señal del medio de comunicación internacional fue cortada abruptamente mientras se informaba sobre las marchas protagonizadas por estudiantes y ciudadanos contra el gobierno de Nicolás Maduro este miércoles 12 de febrero. NTN 24 se encuentra fuera del aire en Venezuela. Tras el cubrimiento continuo de los hechos de violencia que se generaron este miércoles en la nación suramericana durante la jornada de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, habría ordenado terminar con la difusión de NTN 24. La página web ntn24.com también habría sido bloqueada. Más temprano, el presidente de CONATEL, William Castillo, lo había advertido. El funcionario aseguró a través de Twitter que medios internacionales promovían la violencia por el simple hecho de realizar su trabajo informativo. Hacemos un llamado a medios internacionales a que respeten al pueblo venezolano. Promover la violencia y el desconocimiento de autoridades es delito. Inmediatamente los ciudadanos que atentamente seguían la señal del canal de noticias de Latino para Latino hicieron sentir su voz en las redes sociales, compartiendo fotografías y videos que denunciaban que habían perdido la señal. En el programa La Tarde, el ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Diego Arrea, aseguró que CONATEL es el verdugo de los medios de comunicación en Venezuela y que acaba de cometer una flagrante violación a la libertad informativa. Pero tú sabes que CONATEL es el verdugo oficial de los medios de comunicación de Venezuela. Así que yo acabo de ir ahorita, por ejemplo, la entrevista de la fiscal. Imagínate, para nosotros pedir una investigación a una fiscalía que es más bien al servicio del régimen, en el fondo es, como dirías tú, para la galería, pero no tiene realmente ninguna posibilidad. Es realmente un acto de cobardía lo que ha sucedido, pero al mismo tiempo, Idania, es un acto de desesperación. Este es un gobierno desesperado que está colapsando en lo económico, en lo social, en lo político, en lo moral, y que ve muy cerca su final. CONATEL basa su decisión de restringir la señal de NTN 24 en una supuesta violación del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios. NTN 24 fue el único canal que informó a los venezolanos sobre los acontecimientos más relevantes de la jornada de manifestaciones. Y en el programa La Noche, el director para las Américas de Human Rights Watch también reaccionó a la salida del aire de Venezuela del canal NTN 24. La calificó como un acto de censura y un abuso más del gobierno chavista en contra de la libertad de expresión. Asimismo, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arrea, lamentó el bloqueo a nuestro canal NTN 24 por considerarlo la única ventana que tiene su país para mostrar al mundo la que llamó tragedia del pueblo venezolano. Es oficial, la señal de NTN 24 no aparece más en las cable operadoras venezolanas durante la transmisión que estábamos realizando esta tarde sobre las marchas de la oposición y del chavismo a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Ustedes habían venido haciendo un seguimiento minucioso. Incluso la última semana el señor Nicolás Maduro dijo que me llamen dictador, pero los medios que no se monten a lo que yo estoy diciendo van a salir en este momento y van a ser censurados. ¿Qué opina usted? Efectivamente, el presidente Maduro había advertido claramente que no iba a permitir a los medios informar libremente. Este es un abuso más, un acto de censura incuestionable, es un acto de censura. Un hecho no es obviamente propio de un gobierno democrático. Yo había dicho que no cambiaría. La única manera que nos asomemos al mundo de la tragedia que estamos viviendo, pero no, algo técnicamente manejó el mundo que estamos viviendo y pretender que van a esconder la muerte de estudiantes, el atropello, el aprisionamiento de estudiantes sin ninguna clase de proceso, es porque estamos viviendo una dictadura. Hasta ahora establecemos contacto directo en Lima, Perú, con Roberto Pereira, es asesor externo del Instituto Prensa y Sociedad, además abogado especializado en libertad informativa. Señor Pereira, gracias por acompañarnos
aquí en el informativo de NTN 24. Como usted ya lo sabe, se ha podido enterar a través de medios digitales. La prensa en el mundo ha registrado el cierre, la suspensión de la señal de NTN 24 en Venezuela. Ustedes allá, que estudian todos los fenómenos de la libertad de prensa y expresión en América Latina, ¿cómo reaccionan ante este hecho en una jornada de protestas y de violencia en Venezuela? Buenas noches, en primer lugar, a todas las de la audiencia de NTN 24. Lo primero que tengo que decir es que es un hecho absolutamente lamentable, que no hace más que confirmar el deterioro de las garantías mínimas que tiene un Estado democrático de derecho y, por supuesto, de la libertad de expresión. Este acto de, yo diría, censura directamente contra una señal que llega a Hispanoamérica es absolutamente inaceptable y da cuenta, por supuesto, como ya decía antes, del deterioro que existe en Venezuela, de uno de los elementos básicos de la democracia, que es la libertad de expresión, y frente al cual creo yo que debemos protestar no solamente las organizaciones que velamos por la vigencia de este derecho fundamental, sino también que los estados, nuestros estados, deberían elevar su protesta frente a esta flagrante vulneración de las libertades informativas en Venezuela. Ahora, señor Pereira, pero ¿qué le queda a Venezuela luego de que sucede esto? Ya también está la situación del papel periódico, donde el gobierno se niega a entregar las divisas a los rotativos para que puedan seguir funcionando. Ahora le cierran una ventana informativa a los venezolanos. ¿Qué le queda a los venezolanos a partir de ahora? ¿Qué se puede hacer? Quizás usted, como un organismo que defiende la libertad de expresión, la libertad de prensa en el mundo, desde afuera, ¿qué se puede hacer para ayudar a los venezolanos a superar esta crisis que sin duda está viviendo la libertad de prensa y de información y de expresión en este país? Bueno, a las organizaciones que estamos de fuera de Venezuela, lo que nos queda es activar todos los mecanismos que existen en la región a efectos de poder revertir una expresión como esta. Por ejemplo, nos queda exigir a otros países que levanten su voz de protesta frente a esta situación, que se pueda discutir esta materia en el seno de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, para poder activar la Carta Democrática Interamericana, que precisamente es un compromiso de todos los países de la región por la democracia en nuestros países. Queda también solidarizarnos y tener una actitud mucho más activa de solidaridad y de acción con las organizaciones que están dentro de Venezuela luchando contra esta situación. El problema de Venezuela es un problema político, es un problema fundamentalmente del régimen político. No es un problema, y esto sonará contradictorio con lo que acabo de decir, no es un problema fundamentalmente de libertad de expresión, es un problema de libertades políticas que existe en Venezuela, y hasta que ese régimen no se cambie por los canales formales, por los canales democráticos, la libertad de expresión, como otras garantías más, van a estar en serios problemas en Venezuela. Por ende, lo que corresponde es solidarizarnos y estar del lado de las fuerzas democráticas de Venezuela para que se pueda restablecer ahí, o se puedan restablecer las garantías mínimas de democracia que exige la región y que están ausentes hace mucho tiempo en ese país. Problemas similares se han vivido en el Perú en la década pasada, y ha tenido que suceder que las fuerzas internas del país, ciertamente ayudados por organizaciones internacionales y por los organismos regionales, pudimos finalmente revertir esa situación. No será de la noche a la mañana, pero creo que la actitud firme frente a un gobierno de esta naturaleza tiene que estar presente, y hay que decir las cosas en primer lugar como son. No hay que estar maquillando la realidad, sino hay que llamar a las cosas por su nombre, y ya basta de estar congraciándose con un gobierno que claramente está alejado hace mucho tiempo de los estándares democráticos, que se expresa en un acto como el que ha sucedido hoy día, bueno, y muchos más que han pasado ya hace algún tiempo, ¿no? Señor Pereira, usted hablaba de activar la Carta Democrática, es este instrumento al cual se han acogido todas las democracias de América Latina para salvaguardar las libertades. Es un principio de los países americanos acogerse a la Carta Democrática. Invocarla en Venezuela, ¿a quién le corresponde? ¿A los partidos políticos, a la oposición, o quizás a los ciudadanos que están en las calles
y que están buscando que las condiciones en el país mejoren. Yo creo que sí, en primer lugar, pero también corresponde que los países de la región, y habría que invocar a las organizaciones que defendemos la libertad de expresión en los países de la región, a promover que nuestros países, nuestros gobiernos, activen el mecanismo de la Carta Democrática para poder analizar la situación de Venezuela una vez más, porque recordemos que esto no es un asunto que primera vez se plantea. Los estándares de democracia en Venezuela cada vez más han ido deteriorándose y los países de la región permanecen más o menos con sus matices complacientes, por decirlo menos, frente a esta situación. Yo creo que corresponde a la comunidad. Hoy día los derechos fundamentales, los derechos humanos, se caracterizan por ser no solamente un asunto relacionado con un país. Los derechos humanos, recordemos, y entre ellos la libertad de expresión, son garantías o componentes mínimos de una comunidad mundial, una comunidad que se ha comprometido con los estándares internacionales a respetarlas. Y Venezuela forma parte de esos compromisos y por ende nosotros debemos, creo yo, los países vecinos de Venezuela, tenemos todo el derecho, en virtud de la Carta Democrática y también de la adhesión a los compromisos vinculados a la Organización de Estados Americanos, de exigirle a ese gobierno el cumplimiento de estos estándares internacionales. La hipocresía es lo peor que puede existir frente a estos actos claramente, manifiestamente vulneratorios de los estándares democráticos, en este caso la libertad de expresión, ¿no? Ojalá así sea y la región, los países de la región no permitan que en Venezuela se instaure una dictadura mediática, porque tenemos las dudas si ya está o no instalada una dictadura de otro tipo. Roberto Pereira, asesor externo del Instituto de Prensa y Sociedad, abogado especializado en libertad informativa, gracias por habernos acompañado desde Lima, Perú. Que tenga buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Medios de comunicación en diferentes partes del planeta se solidarizan con la salida del aire de NTN 24 en Venezuela. Veamos cómo la prensa internacional registró este ataque a la libertad de expresión por parte del gobierno de Venezuela. Tienen en sus pantallas BBC Mundo de Londres, canal colombiano NTN 24 sale de parrilla venezolana de DirecTV. La salida se da el mismo día en que una protesta contra el gobierno dejó al menos 3 muertos y 23 heridos. Ahora el titular de Caracol Radio de Colombia, NTN 24, fue sacado del aire por informar sobre marchas en Venezuela. El medio de comunicación colombiano asegura en uno de sus párrafos que la directora de contenido, Idania Chirinos, aseguró que la cobertura que hizo el canal estuvo ligada a la verdad. El Comercio de Ecuador, NTN 24, denuncia que sacaron su señal del aire en Venezuela por cobertura de protestas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, ordenó sacar del aire la señal de NTN 24 de ese país. La señal fue eliminada de la parrilla de cable de DirecTV. Otro medio venezolano, El Universal, cita a nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos. En NTN 24 no hemos hecho otra cosa que informar. Perú 21 dice, Venezuela sacan del aire a canal colombiano por transmitir protestas. El canal de noticias NTN 24, que se transmite en Venezuela a través de la señal de cable, fue sacado este miércoles del aire en momentos en que informaba sobre las manifestaciones de la oposición y de los estudiantes en Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Miami Diario titula Libertad de expresión, régimen chavista saca del aire a NTN 24. El canal colombiano NTN 24, uno de los pocos medios que informaba sobre la situación en Venezuela, fue sacado de las cableoperadoras. Más temprano, el gobierno nacional acusó a los medios internacionales de promover la violencia. Nuestra cadena aliada en Colombia, RCN Televisión, también lamentó la decisión de CONATEL de retirar sorpresivamente nuestra señal de las cableoperadoras en Venezuela.
El canal de noticias NTN 24 fue sacado del aire por los cable operadores de Venezuela cuando registraba la violenta jornada. Hay que decir que una noticia que se conoció en las últimas horas lamentable y además que afecta a la libertad de expresión y es la salida del aire de nuestro canal aliado NTN 24 luego de que iniciara precisamente la transmisión de esta marcha de la oposición y por supuesto de los hechos de violencia que se registraron durante la tarde en Caracas. Hacemos una pausa en el informativo de NTN 24, pero los dejamos con las imágenes de cómo transcurrió la jornada de este miércoles 12 de febrero, jornada de protestas en Venezuela. No nos equivoquemos en sembrar ruido donde no lo hay. Nuestro adversario es el gobierno, es Maduro y son los poderes públicos que han sido secuestrados. Hemos decidido salir a la calle y no dejaremos la calle, porque es nuestro derecho. Y aquí seguiremos trabajando y dando lo mejor de nosotros mismos. Se ha caído la señal en DirecTV. Continuamos en nuestra página web, en nuestra señal en vivo. Por allí usted puede vernos y por otros links a través de Twitter y de las redes sociales vamos a decirle cómo sintonizarnos en Venezuela y en otros lugares del mundo. Ya regresamos con el informativo. Mañana en TV